Pues es que nunca hacemos programas temáticos, en general hacemos programas de investigación. Pero hoy quisimos hacer un programa temático. Hoy vamos a hablar del odio. Y me parece importante que hablemos del odio. Porque Argentina, como no pasaba en los últimos 60 años, está dividida en dos. Y esos países se odian. Pues es que la grieta ya no es solo política, sino que se transformó en cultural. Es una grieta que tiene que ver con maneras de ver la vida, con maneras de vivirla, de soñarla. La idea del programa sobre el odio fue de Ernesto Terenbaum. El otro día me dice en la radio, che, si haces un programa sobre el odio, ¿no te gusta el tema? Y como te decía, es raro, porque nuestros programas siempre dan información o una noticia puntual. Nunca hablamos de un estado de ánimo. Y esta noche nos vamos a preguntar varias cosas. ¿Cuándo empezó el odio? ¿Cuándo empezó el odio? ¿Y por qué? Vos, que estás ahí, o ustedes, ¿odian? ¿Vos odiás? En realidad yo creo que nadie puede estar orgulloso de su odio, porque uno tendría que avergonzarse de su odio. En el caso de que uno odie, ¿no? Odiar te hace peor persona. ¿Vale la pena discutir cómo empezó el odio? ¿Cómo fue? ¿El odio fue de arriba para abajo o de abajo para arriba? ¿Empezó por la oposición o empezó por el gobierno? Nos parece importante hablar de esto porque en estos 10 años hubo amigos que dejaron de serlo. A ustedes les debe haber pasado. Hubo compañeros de trabajo que no se hablaron más. Hubo hermanos que se pelearon. A mí me pasó, a ella le pasó, a él también. El que odia siempre cree que tiene toda la razón de su lado. Los fanáticos odian. Y no hay fanáticos buenos. No hay fanáticos buenos. Aunque sean fanáticos de una supuesta bondad, no hay fanáticos buenos. Porque el fanático solo acepta al espejo, acepta solo a lo que es igual que él. ¿Qué sé yo? En Estados Unidos los demócratas no llaman a los republicanos traidores a la patria. En Inglaterra los laboristas no dicen que los conservadores son agentes del caos. ¿Qué sé yo? Discuten, están en desacuerdo, pero no se odian. En la guerra hay odio. En la guerra hay odio. Y en Argentina hay quienes están en guerra. Es una guerra rara porque no tiene armas, pero tiene odio. Hay bandos y hay enemigos. Hay patriotas y hay invasores. Es loco lo que está pasando, es realmente raro. El principal enemigo de la Argentina es un grupo de comunicación. Estamos todos mal. No es la inseguridad, no es el afano, no es la inflación, no es la incapacidad, no es la corrupción, es Mañeto. Y es curioso cómo se construyen enemigos ideales, ¿no? Porque el principal enemigo son los medios. Y si mañana cerrara Clarín, La Nación y Perfil, que serían como los tres grandes enemigos, según el gobierno habría paz. O sea, de golpe Argentina sería Disneylandia. Si Clarín, Nación y Perfil desaparecieran, Argentina sería un país feliz. Dije desaparecieran, ¿no? A eso lleva el odio. ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó el odio? Empezó cuando se levantaron dedos acusadores preguntando, ¿y vos qué hiciste en la dictadura? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? Y es loco porque los que preguntaban, ¿y vos? Se la habían pasado en el sur vendiendo departamentos. Tampoco era que habían peleado contra la dictadura. O empezó durante la 125, cuando todo el campo se transformó en la oligarquía y Kirchner trajo del pasado la palabra comandos civiles. ¿Te acordás? Que dijo, van a ser como los comandos, y la gente no sabía qué era comandos civiles. Hablaba del golpe del 55. ¿Desde cuándo ser clase media es ser culpable? Y en ese caso, ¿culpable de qué? ¿De laburar? ¿Por qué ahora de golpe la clase media se transformó en un enemigo? ¿Dónde está la parte que está mal
ser de clase media. ¿Por qué habría que avergonzarse de eso? Es loco porque políticos que se hacen millonarios en 10 minutos, afanando, acusan a los caceroleros de tener plata. Es muy loco. Desde su departamento de 2 palos en Puerto Madero dicen, estos son los que tienen plata. Es un delirio. Y por otro lado, ¿los caceroleros tienen plata? Al odio se responde con el odio, y ese es el problema también. ¿Quién dijo la primera vez la palabra cretina con K? ¿Quiénes inventaron lo de la yegua, los cacas, el internet? ¿Quiénes piden que se vaya? Al odio se responde con odio, y es un problema, porque al final después ya no tiene sentido tampoco discutir en qué momento empezó y por qué. ¿Por qué los que no están de acuerdo se tienen que callar la boca? Es loco esto que nos está pasando. Si no estás de acuerdo, te tenés que callar la boca. ¿Qué es esto de que solo pueden hablar los que ganaron? El gobierno te dice, armen un partido y preséntense. No, no es así, hermano, no es así. Yo tengo derecho como ciudadano a decir lo que tenga ganas, tenga o no partido. No necesito armar un partido para hablar. No necesito armar un partido para protestar. No necesito afiliarme a Boca para hablar de River, digamos. No, ¿por qué? Si no, es una locura. Las elecciones serían solo cada 4 años y viviríamos en silencio. Nadie podría hablar porque ganamos, te cagamos. Mirá, te abrochamos, LTA. ¿No? Es una mierda ese argumento, es mentira. ¿Cómo no vas a poder hablar? Tengo derecho a protestar sin tener ningún partido. Soy ciudadano. Y esta no es la ley del más fuerte, no es la ley de la selva. Sino, qué sé yo, los negros se tenían que callar la boca porque eran minoría en Estados Unidos. Y todavía estarían cultivando algodón, eran el 10%. O los chicanos tendrían que estar todos callados la boca cosechando arroz. No se callaron la boca. Aunque mirá cómo les ganaban a tal punto que no los dejaban votar, imagínate cómo les ganaban. El odio convive y se alimenta con el miedo. Y pues es que a este gobierno no le gusta que se hable del miedo. No les gusta, se brotan mal cuando se habla del miedo. Se enojan, se indignan. Te dicen, ¿miedo a qué? Acá no se mató a nadie. ¿Miedo? ¿Por qué tenés miedo? No tenés por qué tener miedo. Esto es una democracia. ¿Sabés miedo a qué tiene mucha gente? Miedo a que el aparato del Estado se le tire encima. La AFIP a su biela, o al de la inmobiliaria. La presidenta gastando el abuelito de los dólares de Mar del Plata, ¿te acordás que había querido cambiar los dólares? Moreno cerrando la barrera o cobrando peaje. Delía cobrando 2 veces las viviendas. Alicia Kirchner sacándole los planes a los que no están de acuerdo. También le tienen miedo al aparato de propaganda en nuestro gremio. Le tienen miedo a perder el laburo en todos lados. Le tienen miedo al descrédito. Y le tienen miedo más que nada a la batalla despareja, a que se te tire encima el aparato del Estado. Y es raro lo del miedo, porque el miedo es una construcción subjetiva. O sea, el miedo tiene la entidad del que teme. Si tu miedo es grande, el temor es grande. Si tu miedo es chiquito, el temor es chiquito. ¿Se entiende? El miedo agranda lo temido, pero es uno el que lo agranda. El miedo está en uno. En nuestro primer programa dijimos acá en PPT que queríamos que sirviera PPT para combatir el miedo. ¿Te acordás? Lo dijimos en el primer programa. Y vos es que yo creo que de a poco lo vamos logrando. El miedo y el odio van de la mano porque el que odia le teme a lo distinto. Teme que lo distinto lo desestabilice, lo cambie. Por eso van juntos. Y hay un problema con esto del odio y el miedo, que es que la suma de 2 mitades no da un país, da 2 mitades. Bueno, eso queremos hacer esta noche, mostrarte el odio. De todos lados, ¿eh? El de abajo para arriba, el de arriba para abajo. Queremos que pienses en él y que hagas algo para superarlo. Vas a ver ahora un tape de archivo más unas notas que hicimos esta semana, a donde habla el filósofo Tomás Abraham, los escritores y periodistas Martín Caparrós y Jorge Fernández Díaz, el dirigente peronista Julio Bárbaro, y un escritor y cineasta que se llama Guillermo Raffo, que vive en Londres, y que por eso vas a ver que hay una de las notas hecha por Skype.
Es muy fuerte ver lo que sigue todo junto, porque pasa lo de siempre, cuando uno se va acostumbrando a la brutalidad. Cuando es una vez te indigna y te olvidás, al otro día te olvidás y vuelve a pasar, pero te olvidaste del anterior. Verla todo junto es realmente muy fuerte, míralo. El enemigo es el enemigo, son los grandes hijos de remil puta de siempre. La soja es prácticamente, en términos científicos, casi un yuyo que crece. ¡Que acá quisieron destituir! Odio a la puta oligarquía argentina, los odio con toda la fuerza de mi corazón, ¿entendés? Los odio. ¡No dejemos la calle! ¡La calle es nuestra! La gente en la calle dice que se vayan. La gente en la calle dice los quiero matar. Ahora ella se quiere eternizar en el poder. Nadie se eterniza, el marido se murió en un rato, así que ella tenga cuidado. Que se meta la cacerola en el orto. Ese féretro con el tiro en la cabeza de un funcionario público, la verdad que me parece espantoso. ¿Por qué compró dólares usted? ¿Qué le importa a usted? Nosotros ni siquiera podemos ahorrar $10. Es una telenovela mediática de la mafia de Mañeto. La Argentina de la concordia versus la Argentina del odio. ¿Cuándo empezó el odio? La bronca hace tiempo. El odio es más pensado y yo ahí creo que en el 2004. ¿En el 2004? ¿En qué circunstancia? Y cuando empezamos con el tema de la memoria. Quisieron, a través de la penetración cultural, destruir la conciencia de nuestro movimiento y la conciencia de nuestro pueblo. ¿Y saben qué? Parecía que lo habían logrado. Parecía eso hasta que un 25 de mayo del 2003, un militante de la juventud peronista de los 70, un miembro de aquella generación, compañero de nuestros 30.000 compañeros, vino a refundar el peronismo. Para defender la política de derechos humanos por memoria y justicia. La memoria cautivó a una gran parte de la sociedad, quizás la más cultural, pero vino con venganza. Vino con una condena de la historia argentina de todos aquellos que no estaban en ese momento condenando. Y la inauguración del Museo de la ESMA y la Juventud Maravillosa y la entronización de la guerra revolucionaria de los 70 dio el primer paso para empezar a dividir a la sociedad en dos, en leales y traidores. Y son jóvenes que hoy pueden recordar a la juventud maravillosa del 11 de marzo del 73. ¡Nuestros hijos maravillosos los sacaron de nuestro lado! Pero con cada acción los recuperamos. Yo formé parte de la Juventud Maravillosa. Juventud Maravillosa. Está empezando a emerger una juventud maravillosa, que es continuidad de aquella juventud maravillosa. Además hubo una reivindicación de la lucha armada. Y eso sin duda que iba a dividir y a dejar bastante sorprendido a más de uno. Yo creo que ahí empezó algo que se reforzó en el 2008, con el campo. Este último fin de semana largo nos tocó ver los piquetes de la abundancia. Mi voto no es positivo. Los odio. Odio a las clases altas. Odio a la puta oligarquía argentina. ¡Hablan de democracia! ¡Y cortan las rutas! Un día nos despertamos y la Argentina estaba dividida en muchas fracciones. Por ejemplo, dividieron a la clase obrera organizada, la CTA, la CGT, fragmentaron en 2 y en 3 partes a los organismos de derechos humanos, a los indigenistas, a los intelectuales, a los empresarios, a los industriales, por supuesto, a los peronistas, a los progresistas, a los socialistas. ¡Hablan de democracia! Y escuchen bien, por favor, esto. Como las peores etapas del 55 y el 76
salen como comandos civiles o grupos de tarea a agredir a aquellos que no piensan como ellos. ¿No? Ahí empezó el tema del destituyente. Claro, ahí empezó el tema. El del golpista, el del oligarca. Que cuando digo permanentemente que acá quisieron destituir al gobierno nacional y popular, lo digo con la fuerza de la realidad. Aparecieron los oligarcas neoconservadores y neoliberales para destruir al gobierno nacional y popular, no pasarán. Y como en el mismo momento aparece el tema Clarín, porque de ahí deriva el tema Clarín, la tercera etapa es la corpo. Entonces yo diría la memoria, el campo y la corpo. El campo y la corpo. Ya no son tanques ni soldados, sino relatores que nunca sabe quién les paga. La Argentina tiene que seguir defendiéndose de los movimientos desestabilizadores que generan empresarios argentinos, algunos de ellos, especialmente activamente en los últimos tiempos trabajando Mañeto y el grupo Clarín. ¿Sabes qué? Lo que creo, Clarín es un diario golpista en un país sin golpismo. Clarín. Con clarines. Clarín. Al delincuente de Mañeto. Que hay una decisión teorizada y demás por el así llamado populismo, de que es importante tener enemigos. O sea, si tenés un enemigo, te unís más contra ese enemigo. Claro, como el proyecto propio nunca está muy claro, entonces lo que sí está claro es, ¿quién soy yo? Yo soy el que se pelea contra fulano. Cuando tenés como estrategia política crear y enfrentar enemigos, y bueno, poco a poco el odio va creciendo, ¿no? Cuando volvió a florecer una juventud maravillosa que le dio un mensaje contundente a Mañeto, a Videla, a Martínez de Oz y a todos los hijos de puta que nos quisieron robar el futuro. Yo no sé si el odio es el eje del conflicto. No sé si es el eje del conflicto. Me parece que no. Me parece que ellos eligieron la palabra odio ahora porque les conviene, porque ellos eligen palabras y las van usando de a una hasta que las gastan. El eje del problema es que un gobierno que dice que soluciona problemas que no soluciona, y cuando le decís no lo solucionaste, te putea o no te deja hablar. Entonces así no se puede vivir. El eje del problema es que infectaron con una ideología de mierda la sociedad, la vida privada de la gente. No se puede vivir normalmente en la Argentina porque a estos tipos se les ocurrió que no había que vivir normalmente. Sobre el socialismo real. Nunca escuché en la historia y en ninguna parte del mundo hablar de narcosocialismo. Es una pena. Me parece que hay cuestiones por las que realmente vale la pena pelearse. A veces hay cuestiones por las que no hay más remedio que pelearse. Pero ninguna de esas está en la mesa en este momento en la Argentina. Entonces, es una pelea que solo sirve, en principio, a los intereses de aquellos que creen que la pelea les permite mantenerse en el poder. Que había habido acciones destituyentes. Intentos de destitución. Sus actitudes destituyentes. Intentos destituyentes. Una forma muy moderna de golpe de Estado. Destitución. El gobierno que se vota con el 54%, la presidenta del 54% no es la que hoy nos habla por cadena oficial. Digo, aquella era una dulzura, una amplitud, y hoy es una agresividad que nos asusta a todos. Entonces empieza a darse la misma situación que en el final de Menem, donde uno tomaba el taxi y le decía al taxista buenas tardes, yo no lo voté. Digo, empieza a ver esa, ¿no? Que eso les preocupará más lo que ocurre en Miami que lo que ocurre en San Juan, sin ninguna duda. ¿Vos decís que esto no fue o fue deliberado? No, yo creo que el odio no fue deliberado. El odio, así como vamos a odiar, ¿no? La necesidad de crear un relato, sí. ¡Arranquémosle a la Corte la decisión que es nuestra! Y si tenemos que tomar el Palacio de Tribunales, tomémoslo, compañeros. ¿Y por qué pensás que un discurso así pudo calar en alguna gente o mayoritariamente en la gente? Es cierto que mucha gente que uno considera Liliana Vitale. No te puedo explicar cómo la quiero a Liliana Vitale. Liliana Vitale es la hermana de Lito Vitale, que era de la familia de los Vitale, el padre era un genio, hacían música en los 70, yo los quería mucho. Se murió el padre esta semana.
Y ella dijo, se murió el mismo día que él que venció al odio. Dijo eso. Es una persona normal que toca el piano re lindo y que canta bien y que es un ser humano querible. Es una persona normal que dijo esa anormalidad absoluta el día que se murió su padre. ¿Cómo volvieron loca a la gente? No sé, pero la volvieron loca. A ver, ¿cómo explicás que tipos que uno presume inteligentes y formados hayan adherido a una visión tan simplista de las cosas? Bueno, yo a veces me pregunto por qué no. O sea, hay muy poca gente que se banca en la verdad. En general a la gente le gusta formar parte de una epopeya y saca entrada, ¿no? Algunos pueden ir a la platea, otros van a la popular, yo soy amigo de... Y bueno, entonces con el monumento a la víctima absoluta además, que es el desaparecido y los familiares, y la víctima absoluta, ahí no hay nada que pueda decir de complicidad, es víctima absoluta, bueno, me arrimo. Y sigue para adelante y hace la gesta nacional y popular con la liberación latinoamericana. Y vamos para adelante, es decir, ¿por qué no? ¿Y cómo explicás en ese contexto la adhesión de tipos que uno presume lúcidos, formados, intelectuales, artistas, etcétera? La pregunta de todos estos años es, para mí, eso no se hace. ¿Vos no te lo preguntás todo el tiempo? ¿Qué? Caso por caso. ¿Ese es pelotudo o es cínico? Uno se lo pregunta constantemente, ¿o no? Sí, claro. Amigos de ex amigos, vos decís, este tipo me quiere cagar porque realmente cree en esas pelotudeces que dice, o porque tiene un cargo, o porque le conviene, no lo sabe. Es muy difícil saber. Porque es caso por caso eso, qué sé yo. ¿Vos qué pensás? Yo no sé. Yo creo que hay las dos cosas, que hay convicción y hay conveniencia. En algunos casos una y en otros otra. Se entrelazan, ¿no? Este año se cumplen 40 años del abrazo Perón-Balbín. Aquel abrazo nos llamaba a una sociedad como es Uruguay, Chile, Brasil. Una sociedad con una dirigencia y una democracia donde hay adversarios, no hay enemigos. Acá tenemos muy poco contenido, muchas dificultades y un odio que crece sin expresar nada más que eso, el resentimiento. Eso es pura mierda y pura basura. ¿Qué le vamos a decir a estos turros de la Suprema Corte? Está en contra del proyecto nacional y popular. No hay que joder con Cristina, no hay que joder con el gobierno. Me fui de la Argentina, que no vivo en Argentina desde el año 97. Cuando volviste hace 3 semanas, ¿qué sentís que cambió? ¿Qué sentís que está cambiando desde que te fuiste hasta hoy? Yo la última vez que había ido era en el 2005. Y me parecía que estaban todos locos, pero que había una posibilidad de que todo se diluyera un poco. Todo me refiero al nivel de confrontación, a la locura ideológica, todo esto, ¿no? Y que pegara la vuelta, que en algún momento podía pegar la vuelta. Esta última vez te confieso que sentí que no puede pegar la vuelta. Que se vaya a la mía. ¿Y qué te hace pensar eso? Que hay 2 generaciones de personas que no vivieron otra cosa. Y mayoritariamente no terminaron la secundaria. Yo no sé si pega la vuelta. Digo, pegar la vuelta me refiero a normalizarse mientras nosotros estemos vivos. ¿Perdiste amigos? No, no perdí, pero hay amigos que tenemos, con los cuales tenemos la prudencia de no hablar de política. Sí, perdí amigos, sí, hay gente que ya no veo. Es más, el otro día soñé que me encontraba con uno de ellos en una cosa social, en una recepción, y no sabía qué hacer.
Estaba como, no sabía si acercarme, estaba muy incómodo, estaba molesto. Al final me escapé por un rinconcito. Imagínate, en un sueño me escapé, ¿cómo será en la vida real? Si los programas lo preparan para decir cosas agraviando al gobierno. Yo creo que no. Entonces me equivoqué en venir al programa. No, yo pensé que venía a hablar con gente inteligente. Vos escribiste una columna, en realidad dos, hablando del tema del cacerolazo del 8N, y planteabas una cosa que me interesó como pensamiento, que es este tema de la exigencia del gobierno de que formen un partido, y vos lo que estás planteando es, tenemos derecho a pedir lo que sea sin formar parte de ningún partido. Ese derecho nos asiste como ciudadanos. ¿Por qué no me explicás un poco esa idea? Muchas veces yo me encontré con gente que en otros países en los que viví, en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, que no tienen mucha idea de quién gobierna, ni para qué, ni qué dice. Pero saben lo que ellos necesitan, y saben a quién pedírselo, y saben lo que no están dispuestos a tolerar. Uno vota a alguien para que administre, y para que gestione, y para que haga lo mejor posible con las instituciones. ¿Qué me importa si creen en... ¿Viste? Los que no perdieron la fe, la juventud maravillosa, Perón, Marx, no sé, cualquiera, qué sé yo, Cristo. Yo lo que quiero es que gobiernen, y que no me jodan, y que no venga Moreno a gritarme en la cara. Es básico. Que también los ilumine a ellos para que comprendan la necesidad de más amor y no de odio, porque el odio no lleva a ninguna parte. ¿Cuántos de los que fomentan el odio o por sí mismos odian por conveniencia o odian por convicción? Vos sabés que el asunto del odio es un asunto raro, porque la presidenta dice que el odio viene del lado de la oposición. Permanentemente, tanto ella como la corporación cultural y mediática que le corresponde, dicen, no queremos tanto odio, ¿no? Entonces ya la palabra odio, como la palabra amor, ya no la tiene nadie, como una pelota que se la disputan todos, ¿no? Yo creo que yo responsabilizo fundamentalmente al gobierno de haber creado ese clima, ¿no? Es muy importante quienes ocupan el Estado para ciertos climas sociales. Entonces le cabe la responsabilidad principal. Lo que no niego es que de otra parte, en forma reactiva, también haya de todo, ¿no? Vamos a subir al tren, aunque tengamos el tiempo por la ventana de Kirchner, porque no aguantamos más. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. La gente en la calle dice a ver si los derrumban. Multitudinaria y pacífica marcha del odio. Que se muera, porque es una hija de puta lo que hace con todo. Tal vez ya no son ni el 30%, van quedando los más vagos, chorros, corruptos, mentirosos. O sea, sirvientes K. Cretina, conchuda, hija de puta, tomate el helicóptero. ¿Y qué pasa con el odio del otro lado? Era algo que estaba aplacado en la Argentina, seguramente existía, estaba ahí latente, pero estaba muy aplacado y estaba muy fuertemente estigmatizado. Era muy feo decir negro de mierda. Está volviendo a estar de algún modo legitimado, y eso es bastante terrible, y eso sí puede ser que dure más y que tenga consecuencias que en este momento no sabemos cómo prever. La odio con toda mi alma. ¿Por qué es difícil tolerar a Cristina Fernández? Usted, señora, que no la tolera, que no la puede ver más, que no la aguanta más. O sea, usted la odia. Yo creo que la odia porque encuentra en ella cosas de las que usted carece. Su mera existencia es la muestra palpable de mi mediocridad. Entonces la odio. ¿Vos odias? Yo qué sé. ¿Odiar en qué sentido? ¿Odiar en el sentido de querer matar a alguien? No, nunca. Pero odio cosas que no me gustan. Odio como viste, como uno dice, odio la palta, porque no me gusta. A mí me gusta. Pero digo, ¿entendés lo que te quiero decir? ¿Yo odio a quién? Yo no odio a Kirchner. La odio a Cristina y no la odio. Pero odio situaciones. Odio verme envuelto en situaciones que son como el purgatorio, que son estos últimos 10 años. El purgatorio lo odio. Es decir, dame algo, viste, que parezca que tiene futuro. ¡Nosotros somos
La grieta que empieza siendo política termina instalándose como cultural y en ese caso, ¿es insuperable o va a trascender al propio gobierno? Bueno, supongamos que el gobierno finaliza su mandato en el 2015. Este proceso no termina en el 2015. ¿No? Por un lado porque es cultural, pero por otro lado porque es político. Hay organizaciones kirchneristas. Sí, claro, que van a sobrevivir al propio gobierno. Algo se instaló, ¿no? No creo que el kirchnerismo, una vez fuera del gobierno, tenga mucha capacidad de supervivencia porque todo lo que tiene está basado en su manejo del poder del Estado. Toda su militancia, todos sus cuadros dan vueltas alrededor de ese poder, tienen puestos, tienen sueldos, tienen esa infraestructura. Me parece difícil que sobrevivan a la pérdida del poder del Estado y por lo tanto me parece difícil que a lo largo del tiempo, ya en otros gobiernos, siga habiendo esta división. Pero como te digo, siempre me equivoco. Y yo creo que eso se ha instalado. Va a ser muy complicado volver un poco a tierra, ¿no? Y empezar a laburar, a conversar, a aceptar que el otro piensa distinto, a discutir, pero a discutir en un terreno en donde el otro no es eliminable. Que acá quisieron destituir. Odio a la puta oligarquía argentina, los odio con toda la fuerza de mi corazón. La calle es nuestra. La gente en la calle dice que se vayan. Que se metan la cacerola en el orto. Ese féretro con el tiro en la cabeza de un funcionario público. La Argentina de la concordia versus la Argentina del odio. Lo del odio es grave, es duro, es pesado, es pegajoso, es bastante insoportable vivir con esta sensación de enfrentamiento. Pero en este momento más me preocupa otra sensación que estoy empezando a ver, que es el miedo. Cada vez veo más gente que tiene miedo de hacer cosas normales. Hace unos días me estaban hablando de una película más o menos crítica con el gobierno que tenía dificultades en encontrar actores que quisieran trabajar en ella porque tenían miedo de las represalias que podían sufrir por eso. Y eso me parece grave, y me parece casi más grave que el odio, porque el odio en última instancia es una relación horizontal. Digamos, yo te puedo odiar a vos, vos me odias a mí, y nos odiamos y vemos qué nos hacemos. El miedo es una relación vertical. Uno solo tiene miedo de un poder que tiene el poder de hacerte algún tipo de daño. Una persona, una institución, el Estado, lo que sea, que tiene el poder de hacerte daño. Entonces, cuando empieza el miedo, es que hay una autoridad que se ha desbocado, es que hay un poder que ya no está controlado, y esas situaciones son las que realmente, las que más me preocupan. Bueno, nada, nos quedamos todos pensando, ¿no? Yo me quedé enganchado con esto que decía Martín al final, del odio y el miedo. Está bien. Es cierto que el odio es horizontal y el miedo es vertical, ¿no? Uno le teme a algo que está por arriba de uno que puede perjudicarlo. A veces eso que está por arriba de uno es uno mismo, es su propio miedo. A veces no. A veces está justificado. Yo querría... ¿Nos quedan cuántos programas? 6, 7 antes de fin de año. Renovar los votos del primer programa y pedir que este programa nos ayude a todos a perder el miedo. Porque si perdemos el miedo, eso también nos va a ayudar a pensar mejor. Y a los que odian, que desgraciados de ellos los que odian, porque, insisto, uno no puede enorgullecerse del odio, a lo mejor perder el miedo les permite cambiar ese odio por otra cosa. ¿Mm?